Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos más para que se vaya conectando la gente y enseguida comenzamos. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de simulación de robots colaborativos Technomatics Process Simulate. Mi nombre es Mirela Ibova y soy la Marketing Manager de Avantec. A continuación os voy a presentar al ponente que nos va a acompañar en el seminario de hoy y algunos aspectos clave. Me gustaría comentaros de que todos vais a estar silenciados con el fin de evitar ruidos de fondo e interferencias. No obstante, tenéis una pestañita en la que podéis hacer todas vuestras preguntas y al final de la sesión vamos a responder a todos. Ahora sí, vamos a comenzar con las presentaciones. Os quiero presentar a Víctor Carpio, que es técnico de simulación de CT. Víctor va a llevar a cabo la parte práctica del webinar de hoy. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Bueno, Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo y está distribuido en 30 oficinas en 7 países. Y en cuanto a la parte de Avantec, Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocio de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens y ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y la parte de PLM. En general, Avantec está centrado en las herramientas de NX, Teamcenter, SimCenter Testing Solutions, Technomatic Process Simulate y Technomatics Plant Simulation. En general son todas soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Bueno, ahora sin más os voy a dejar con mi compañero Víctor para que pueda tomar el mando del webinar y para que os pueda contar toda su parte, que es muy, muy interesante. Víctor, todo tuyos. Te voy a convertir en presentador para que puedas compartir tu pantalla. Perfecto. Vale, ya estoy compartiendo, ¿no? Perfecto, sí. Vale. Vale. Bien, bueno, pues hola a todos. Como ya bien ha dicho Mirela, pues soy Víctor, soy técnico de simulación y bueno, ahí voy a estar presentando
esta herramienta, Process Simulate, que es una herramienta muy potente de simulación, como ya vais a ver. Y os voy a ir explicando como breve introducción como qué es y qué utilidades tiene, cómo funciona y demás. Espera. Ahí. ¿Qué es Process Simulate? Bien, Process Simulate es un software derivado de Tecnomatics diseñado para planear, simular y validar la robótica de automatización de una planta desde lo que es su concepto hasta el inicio de su producción. Permite al usuario comprobar la viabilidad de un proceso de ensamblaje, validando la accesibilidad y el espacio de colisión, que ya lo veremos después. Es decir, podemos ver también ver colisiones, si un robot al hacer este tipo de movimiento o este otro puede chocar con un elemento de la celda, como puede ser el vallado, otro robot, una mesa, ¿no? Cualquier elemento. Y también puede validar la lógica del PLC gracias a la puesta en marcha virtual, que esto sería lo del Virtual Commissioning, que ya hablaré un poquito de ello más adelante. Bien, para empezar, hay dos tipos de simulación en la herramienta. Estaría el Standard Mode, cuya simulación es secuencial, va operación por operación, solo se ejecuta una vez, a diferencia del Line Simulation. La celda no está conectada a PLC. En ella, sobre todo, se utiliza para programación offline, es decir, programación fuera del robot. No trabajamos con señales en este tipo de simulación y el funcionario, o sea, es más orientado a un funcionamiento general de la planta, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este tipo de simulación? Bueno, pues podemos sacar lo que es la configuración de ejes de los robots, ahora lo veremos, le podemos poner un tipo de controlador al robot con su versión y luego podemos hacer un estudio sacando la configuración de ejes que tiene el robot para este tipo de movimiento, para esta operación, por ejemplo, para una operación de pick and place, ¿no? El robot, pues evidentemente se moverá de una manera. Podemos sacar la configuración de ejes de esos movimientos, las velocidades que tiene, aceleraciones y demás tipo de cosas. Y luego, por otra parte, estaría el Line Simulation Mode, cuya simulación es cíclica, es decir, se va todo el rato simulando, por ejemplo, en el modelo que luego os voy a enseñar, luego os voy a enseñar un par de modelos. Como ejemplo, en la simulación que os voy a enseñar, aparece una pieza, baja por un ascensor, la coge un robot, la planta en una mesa, gira la mesa, sueldan otros robots y eso, claro, termina y vuelve a empezar de nuevo, vuelve a bajar otra pieza y tal. Eso a diferencia del Standard Mode, que solo ocurrió una vez, aquí es cíclico. También conectamos a PLC, aquí trabajamos con señales, podemos ejecutar varios tipos de eventos, podemos trabajar también con sensores, como ya he dicho, bueno, en el modelo que voy a enseñar, también, por ejemplo, tengo un sensor que al detectar una pieza en la mesa, pues ya los demás robots como que se ponen a soldar, ¿no? Pero sí, sobre todo es esto, es el trabajo con señales, ya y muy orientado ya a PLC, ya sería como la parte de Virtual Commission, el Line Simulation. Bueno, aquí he anotado un par de funciones que son estas, aunque evidentemente son muy amplias, es una herramienta muy potente, como ya he dicho, y estas es una mínima parte, ¿no?, que he puesto, que serían, bueno, simulación cinemática en 3D, detección de colisiones, dinámica y estática, que es más o menos lo que he dicho antes, lo del robot, que podemos ver si va a chocar con un elemento de la celda, mediciones en 3D para ver distancia del robot a X parte de la celda al moverse, secuenciación de operaciones, podemos diseñar líneas, celdas, estaciones de montaje, un montón de operaciones que podemos hacer con los robots, como son esas que aparecen ahí, soldadura al punto, al arco, pegado, pintado, pick and place, hay muchas más, ensamblado, virtual commissioning, que es lo de la puesta a punto, ya para conectar a PLC, y la programación offline, que es lo que he comentado antes de un poquito de lo que sería programar el robot estando fuera del robot. Es decir, por ejemplo,
descargamos el programa en Process de una operación del robot. Por ejemplo, una operación de soldadura, le sacamos toda la configuración de ejes, podemos descargar el programa después de ello y fácilmente podríamos llevarlo en un pendrive, ir a la celda física, si fuese el robot, ¿no? El pendrive, y ya tendría como esos tipos de movimientos descargados. Bueno, la imagen que he puesto ahí es ya de virtual, son como señales que crea a un robot, pero bueno, eso ya lo explicaré un poco más. ¿Qué ventajas tiene esta herramienta? Bueno, podemos reducir el riesgo en cambios de producción desde el inicio hasta la implementación, ya que, bueno, gracias a lo que es una simulación, te puedes dar cuenta de los errores más fácilmente, ¿no? Que si lo llevaras ya a cabo en la celda física. Si tú llevas a cabo ya lo que es el programa, una celda física, sin haberlo hecho en la simulación, bueno, pues es más fácil que te dé errores. En el 99% de los casos te va a dar algún error y tendrías que retroceder varias etapas en lo que ha sido desde el diseño, modelado y tal, hasta ver dónde falla, ¿no? Esto en la simulación es mucho más sencillo de ver y mucho más cómodo, entonces reducimos riesgos. Así mejoramos la calidad también, garantizamos procesos seguros, descartando colisiones, optimizamos la producción, simulando varios escenarios de fabricación. Podemos tener abiertos una gran cantidad de estudios en Process y podemos entonces simular bueno, varios escenarios, ¿no? Bien pone ahí. Dependiendo de, por ejemplo, podemos tener un robot en esta posición de la celda o en esta otra, dependiendo del escenario, ¿no? Para ver cuál es la más óptima. Y podemos reducir el tiempo de virtual commissioning, es decir, de la puesta a punto. ¿Cómo es el funcionamiento un poco? Pues, bueno, podemos cargar archivos CAD de varios formatos, Steps, SolidWorks, etcétera. Lo convierte ya el programa automáticamente, nos lo deja convertir. Podemos crear también elementos 3D, definir el tipo de objeto, si va a ser una clampa, un container, un conveyor, un equipment prototype, etcétera. Pero bueno, aquí yo ya os voy a mostrar un poco ya lo que es la celda, ¿no? Aquí tengo esta celda de prueba, la voy a ejecutar primero para que veáis un poco. A ver, en la celda de las piezas aquí lo suyo sería que hubiera un humano, ¿no? Pero bueno, de manera más simplificada, pues ya lo he puesto así. Ahora se cerrarían las clampas. Ahora este robot suelda. Ahora se va al tip, a cargar los electrodos. Ahora este robot coge las piezas que se han unido ya por la soldadura. Y aquí hay una pinza de soldar estática y suelda ahí como le da a otro soldado, ¿no? Y ahora esto lo posicionaría ahí, que sería como una especie de conveyor. Este es el Standard Simulation. Como veis, solo se ejecuta una vez, como ya he comentado antes. Reseteo la simulación. Vuelven las piezas al origen. Bueno, ahora voy a ir comentando un poco los aspectos principales. Bueno, como ya he dicho, podemos importar aquí elementos K. Aquí, por ejemplo, para que veáis, voy a importar. Bueno, esto es algo que me descargué en su día, que ahora mismo creo que son raíles de un robot o pedestales o algo así. Esto tiene extensión .jd, a decir que me lo inserte. Vale, se realiza correctamente, me pone. A ver, ¿dónde me lo ha creado? Mira, está aquí debajo. Ahora esto lo podemos mover si queremos. Se mueve muy fácilmente. Lo podemos mover así manualmente. Rotar.
Le puedo poner aquí los grados que quiero que me rote también. Y por ejemplo, decir que me suba esto. Le puedo rotar en el eje Z lo que yo quiera. Y demás. Ahí también estaría el relocate, ¿no? Que es para posicionarlo yo donde quiera. Por ejemplo, voy a coger aquí de lo que es la base. Es decir, que me la lleva al suelo, ¿no? Del layout. Así. Y estaría en el suelo posicionado. Bueno, es bastante sencillo de utilizar. Aunque bueno, lo importante aquí era que podemos importar elementos CAD de muchos tipos de formatos, nos los convierte el programa ya, el solo, o sea que es muy sencillo. ¿Qué más? Bueno, también voy a hablar un poco sobre las cinemáticas, ¿no? Nosotros podemos coger un elemento y crearle una cinemática. Por ejemplo, aquí las cinemáticas de la mesa serían la apertura de las clampas estas, ¿no? Como ya hemos visto antes. Entonces podemos venir aquí. Crearíamos como un elemento fijo y elementos móviles, donde el móvil es el que se mueve respecto al fijo, ¿no? A ver si lo tengo moderado. Voy a poner moderado. Para que veáis las poses también. Bueno, aquí tendríamos ya el eje creado, donde lo podemos mover, lo que queramos. Aquí porque tengo el límite puesto en 50, pero lo podría mover mucho más. Lo que pasa es que así queda más realista, ¿no? Con este límite. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos crear poses también. Aquí tengo la pose de home, que es como está ahora mismo, cerrado. La pose open, abierto. Esto lo podemos hacer casi con cualquier elemento. Resetear. Que es interesante también. Bueno, esto tengo también esta otra clampa, este pin, que se abren y se cierran. Pero todo esto lo tengo dentro de un Equipment Prototype, que sería como que acumula aquí el conjunto de lo que es la mesa, los varios tipos de elementos. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, puedo crearle la pose a la mesa ya de apertura, donde abriría ya todos los elementos, ¿no? Como podéis ver, aquí estarían. Le he dado a editar. Puedo manejar todos. Está la clampa de antes, la clampa de al lado, etcétera. Entonces, bueno, ahora me lo voy a llevar a Home, pero bueno, para que veáis que lo podemos abrir toda la vez. Entonces, luego desde lo que es ya la simulación, le puedo decir ya a la mesa entera, ¿no? Al Equipment Prototype. Vale, ábremela porque va a entrar la pieza, que es lo que hago, ¿no? Al principio. Y bueno, es muy cómodo y muy sencillo porque no puedo, o sea, me hace que no tenga que ir elemento a elemento abriéndolo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos diferentes operaciones que serían aquí. Hay muchos tipos de operaciones, esta sería para agruparlas. Esta es una operación genérica, esta es de objetos que se mueven alrededor de lo que es la celda. De device, que sería, por ejemplo, para la mesa. La mesa es un device para poder decirle que se abra, aunque también lo podemos hacer mediante programación, o sea, mediante comandos o LP, como ya veremos después, de gripper, welding, que es para soldadura, soldadura al arco, sobre todo esto, pick and place, genéricas, etc. Podemos tener una gran cantidad de operaciones. Luego podemos cargar también operaciones individuales en el Path Editor. Y aquí, por ejemplo, tengo esta de welding, que esta es diferente del welding que crea, o sea, que tenía en la simulación que hemos visto al principio, ¿no? Aquí tengo un montón de suboperaciones y luego he creado esta de welding para enseñaros más o menos cómo podemos ir creando las operaciones. Ahora aquí tengo un par de snapshots que son, aquí le doy, o sea, los snapshots me guarda como la pantalla en el momento en que lo hago, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hice un guarda de pantalla cuando tenía las piezas aquí, hice unas snapshots y ya me las envía ahí. Vale, a ver, voy a simular ahora esta operación de welding que he hecho así de manera muy improvisada. Vale, como podéis ver, se queda ahí, solo tengo lo que serían las soldaduras de esos 3 puntos.
Así que ahora, por ejemplo, aquí en la posición de home, le diría add current location. Y me crea otra suboperación, una vía aquí, ¿no? Voy a llamar, por ejemplo, home. Así. ¿Qué pasa también? Que va a estar colisionando, ¿no? Va como muy a lo loco. Vamos a ver otra vez. A subir la velocidad. Como podemos ver, ahora también tema de colisiones. Bueno, antes de ello, voy a crear aquí otra operación, por ejemplo, que me vaya anterior al primer punto de soldadura, ¿no? Entonces yo voy aquí, voy a decir que el anterior punto entre por esa posición, más o menos. Así. Es decir, que vuelva home. Y a ver ahora. Vale, ahora un poco mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que está entrando ya con las pinzas cerradas. Eso no nos interesa. Aquí ya vendrían los comandos OLP. Como venir aquí, decimos que nos añada aquí Drive Device, seleccionamos la herramienta y bueno, la herramienta tiene poses al igual que el Equipment Prototype, ¿no? Aquí seleccionamos la pose que queremos, decimos que nos la abra y aquí le decimos ahora que espere a que esté abierta para continuar a la siguiente operación. Cuando esto aparece en verde es que nos deja seleccionar diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, puedo seleccionar esto, porque, bueno, esto no porque es una valla, ¿no? Esto no sé si me lo coge, no está cogiendo. Pero bueno, aquí lo suyo es seleccionar la herramienta, esto evidentemente. Y lo abrimos. Ahora, en la primera vía, por ejemplo, abrirá lo que son las pinzas, antes de entrar a soldar. Ahí está. Nos las abre, sueldo, y se va. Ahora, ¿qué pasa? Que se quedan con las pinzas abiertas. Ahora lo suyo es venir aquí y le decimos, vale, pues cuando hayas terminado, ciérrate, ¿no? Aquí close. Y que se espere a que esté cerrado. Perfecto. A ver ahora, ¿qué tal lo hace? Y se cierra. Vale, ya estaría bastante bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Aquí estaría ya la parte de las colisiones que explicaba antes un poco por encima, ¿no? Pues podemos crear sets de colisiones donde, por ejemplo, yo le digo, vale, quiero que me detectes esta herramienta si colisiona con, por ejemplo, el vallado o voy a seleccionar de aquí el Equipment Prototype para que me pille todo entero. Y las activo aquí. Ahora me está poniendo ahí que hay colisión porque tengo otro set que no sé cuál es. A ver, voy a quitar esta, a ver si es el que acabo de crear. Sí. Vale, sí. Es que tenía otro set de colisiones ya creado de las dos piezas con el equipment, ¿no? Que evidentemente está dando colisión porque las está enganchando. Entonces al mínimo contacto ya te pone colisión. Pero bueno, vamos a ver ahora si colisionaría esto. Mira, ¿ves? Ahí colisiona con este elemento del Equipment Prototype y al irse también. Entonces ya eso lo tendríamos que ir solucionando. Por ejemplo, aquí creamos otra operación. Voy a resetear primero. Es decir, vale, que después del último punto de soldadura retrocede así hasta ahí de esa manera. A ver si ahora no colisiona. Bueno, colisionaba también al principio, pero bueno, tampoco me voy a entretener en esto, no es solo para que veáis un poquito cómo funciona el tema de colisiones, el tema de las diferentes operaciones que hay. La del principio sigue porque no la he regalado. Bueno, la del final.
Vale, al final ya pues no colisionan, ¿no? Eso ya habría que ir depurando un poquito, ¿no? Hasta que ya no hubiera colisiones con elementos como la mesa, un vallado o incluso otro robot, etcétera. A reiniciar. ¿Qué más? Vale, ahora voy a explicaros un poco el tema de los controladores. Vale. Aquí al insertar un robot, o sea, al definir un elemento como robot, nos saldrá una pestaña, será esta, Robot Properties, en la que tenemos aquí, bueno, para el montaje, desmontaje de la herramienta, sería esta, cuya, bueno, la herramienta no lo he dicho, también tiene, se puede definir, ¿no? Lo vamos a ver, la voy a poner en Modeling para que se vea bien. Esta herramienta, por ejemplo, aquí tiene Tool Definition. La podemos definir como GAN, Servogan, Servogan neumática, como gripper, como pistola de pintura. Y en base a ello, pues podremos hacer unas cosas u otras, ¿no? La Servogan, por ejemplo, la podemos meter como un eje externo del robot. Hablando de ejes externos, por ejemplo, si el robot, va a terminar el modelo, si el robot, por ejemplo, estuviera encima de un rail y se estuviera moviendo de un lado para otro, eso lo podríamos hacer también, lo podríamos definir como eje externo. Entonces, iríamos aquí y añadiríamos el eje externo, aquí no, porque tengo un rail, está en un pedestal estático y no se mueve, ¿no? Pero vamos, que se podría hacer y es muy fácil también. Bueno, tema de los controladores. Aquí, bueno, en este robot ya lo tenía puesto, por ejemplo, el KUKA KRC, es un ejemplo solo. Aparece siempre el de por defecto y podemos seleccionar todos estos. Aquí ponemos la versión del KUKA, yo tengo esta para cambiarlo. El tipo de movimientos que va a realizar, este es el genérico que no tiene por qué ser muy preciso. Luego estaría el RRS, que es el Realistic, que eso ya entra con otro paquete, ¿no? Hay que descargarse unas extensiones, pero vamos, que se podría hacer también. Ahora nos abre el setup, que bueno, el setup es distinto. Voy a ver si este, es que este no sé si lo puse KUKA o ABB, no sé, no sé. No sé por qué lo tengo esto abierto. Ahora, sí, este es el ABB, vale, este. Y como podemos ver, es otra interfaz totalmente diferente porque cada controlador tiene como una interfaz distinta, ¿no? Entonces, bueno, me voy a centrar yo aquí en el del KUKA. Bueno, aquí ya lo tenía puesto, no sé si tenía puesto el YouTube y el Ubase, que esto ya es rollo para lo que sería la descarga del programa, ¿no? Vale, aquí estoy viendo, sí, aquí, bueno, ya tenía definidos, pero vamos, hay que ponerle un nombre a la base, tiene base, tipo base, tal, pero las tengo aquí ya cogidas, así que eso me lo voy a saltar. Esto nada, es simplemente definir las coordenadas de, por ejemplo, lo que es la base del robot, para que calcule los movimientos en base a este tipo de coordenadas del robot, y esto para las coordenadas esto sería del TCP, ¿no? De la herramienta, es decir, el punto de la herramienta con el que va a soldar, en este caso. Son las coordenadas, entonces él ya va calculando internamente el movimiento, las coordenadas de un punto a otro, etc. Y esto ya sería ya más enfocado a lo que sería una descarga del robot. Y bueno, esto sigue siendo un poco programación offline. Aquí en el Path Editor, ahora mismo, por ejemplo, puedo cargar, bueno, voy a cargar mejor aquí, desde aquí. Aquí podemos cargar diferentes columnas de diferentes controladores o fabricantes. Aquí va a cargar esto y nos salen muchas más columnas. Esto vamos a ver ahora para qué es. Aquí, por ejemplo, le doy al Robot Program Viewer. Va a salir efectivamente un montón de warnings. Esto luego lo tenemos que ir depurando a la hora de descargar el programa.
Pero bueno, para que lo veáis un poco, aquí por ejemplo iría lo que son las diferentes configuraciones de ejes que le puedo poner al robot, como mover. Ahora lo voy a cerrar. Y lo que va a hacer va a ser, hay una herramienta aquí muy útil, que es el Auto Teach, donde yo lo pulso, lo simulo y él ya me va cogiendo las configuraciones automáticamente, ¿no? Entonces me ahorro tiempo. Y ahora, por ejemplo, ¿qué warnings me da? Tool number, tal. Pues voy aquí. Esto es como un editor de las columnas, pero global, ¿no? Bueno, espérate, global. Pero voy a pinchar aquí para que sea global del todo. Y por ejemplo, aquí hay 23 warnings, aceleración no programada, el tool number. Me voy aquí. Y pongo, bueno, aceleración a 100. ¿Veis? Se han quitado un montón de warnings. Aquí, por ejemplo, ahora el tool. Pues vamos a seleccionar el tool que hemos puesto en la plantilla de antes. Tool 1. Y se van quitando warnings. Luego, igual con el Gamper. El Gamper, por ejemplo, no sé si aparece por aquí. Aquí elegimos el primero, se quita uno y elegimos otro. Y bueno, habría que ir haciendo esto hasta que se quitaran todos los warnings. Estos aparecen siempre por defecto. Así que, por ejemplo, ahora sin warnings, pues ya estaría listo para... Espérate, esto, ahí. Ya estaría listo para descargar el programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería esta la operación que acabo de configurar. Me vendría aquí, voy a descargar y esto nos lo descargaría ya, ¿no? Es, bueno, la extensión está a punto de RC, es porque el fabricante es KUKA, el controlador. Pero bueno, luego evidentemente cada fabricante controlador tiene otra extensión distinta. Y bueno, esto nos lo descargaríamos donde quisiéramos y ahí tendríamos ya lo que viene siendo el programa. Vale, esto ha sido un poco ya por encima la explicación de este tipo de modelo, de lo que era el Standard Simulation. Aquí aparece el Standard Simulation, luego en el Line Simulation, que es el que voy a aplicar ahora, es el que sería simulación cíclica, ¿no? Bueno, voy a volver a la presentación. Vale, esto ya lo he explicado. Esto es lo que he estado comentando de las cinemáticas, operaciones, configuración de ejes, velocidades, tipos de movimiento. Bueno, esto me lo he saltado, pero vamos, que tipos de movimiento, por ejemplo, aquí en esta columna, en la de motion, podemos poner el tipo de movimiento, el PTP, que sería point to point, punto a punto. Podríamos tener un movimiento circular, lineal. El zone, que es como la precisión de esos movimientos, podemos meter un cierto grado de tolerancia también. Programación de robots mediante OLP, que es lo que he hecho al principio, de abrir la pinza, cerrarla, etcétera. El tema de los controladores, que pongo aquí que cada uno tiene su propia interfaz y tal. El U-Tool y el U-Frame. Bueno, en el KUKA era U-Base, ¿no? Eran las coordenadas de la base de la herramienta. Diferentes interfaces. Vale, y ahora entramos un poco en lo que viene siendo el Virtual Commission. Que bueno, el Virtual Commissioning viene siendo lo que es la puesta a punto de lo que es la celda, ya pues centrado al mapeo de señales. Es decir, desde un PLC, las señales del PLC las conectamos a señales de simulación, mapeándolo, y luego ya nos centramos en un poco lo que viene siendo eso, ¿no? Programar el PLC y ver todo ya girando en torno al PLC. Para hacer la puesta a punto y luego ir a la celda y que todo funcione correctamente, ¿no? Reducimos costes y tiempo. Y bueno, eso sería una colaboración entre departamentos de ingeniería y de control. Bueno, aquí he puesto un par de funcionalidades, mapeo de señales que acabo de comentar, sensores, diseño de material flow, que el material flow es esto, que es el cómo interaccionan o se van consumiendo las diferentes partes a través de las diferentes operaciones de la simulación. Conexión con controlador virtual. Hay una parte que es
que ahora voy a enseñar ahora, que simula como un PLC, ¿no? Podemos trabajar como con ese PLC para ver que todo va bien y luego mapearlo con el PLC de verdad. Y luego conexión externa a PLC. Vale, voy a ir ahora al siguiente modelo, es este. Vale, lo voy a ejecutar ahora para que veáis un poco cómo funciona. Y aquí aparece la pieza aquí en el ascensor baja. Ahora este robot hace como una operación, ¿no? De pick and place, lo coge, lo sitúa en la mesa. A ver, un poco más de velocidad. Se gira, empiezan a soldar los robots. Que, claro, ahora os preguntaréis, por ejemplo, eh, ahora es la simulación, pero ¿por qué este está soldando y este se ha quedado aquí parado? Se podría estar soldando. Bueno, esto es otra funcionalidad que tiene, que podemos calcular lo que es el volumen de colisión, ¿no? Entonces yo calculé el volumen de colisión, metí las dos operaciones que realiza y me salió este volumen de aquí, que es esto rojo. Entonces aquí los robots, si iban a la vez, colisionaban, ¿no? En este volumen. ¿Qué pasa? Que, claro, ahora le digo a este robot, vale, tú te vas a quedar parado cuando este robot entre al volumen de colisión y cuando salga ya entras tú, ¿no? A soldar. Y bueno, es otra funcionalidad que tiene que es muy útil, ¿no? Para evitar también todo tipo de colisiones entre ellos. Y ahora entra, va soldando las piezas. Esto vuelve a girar, lo coge, lo sitúa aquí en el skip del conveyor, se va por ahí, desaparece la pieza y ahora bajaría otra. Como veis, es cíclico, esto está así hasta que yo lo pare y volvería a comenzar. Voy a resetear. Así. Vale. ¿Qué tenemos aquí? En el Lane Simulation, bueno, como ya he comentado, trabajamos con señales, donde yo, por ejemplo, a este robot vaya aquí y le puedo crear, aquí le daría a crear una señal input, que bueno, las señales aquí están orientadas respecto al PLC, ¿no? Entonces sería un input al PLC, es decir, un output de lo que es el robot. Y bueno, este tendría señales por defecto de start program, program number, esto es para después, bueno, esto ya lo voy a comentar después. Tengo todo este tipo de señales metidas en el programa, podemos importar señales de un Excel también y demás. Tengo aquí también señales para el robot 2, para el robot 3, más de lo mismo. Y es más o menos cómo va funcionando todo aquí, ¿no? Antes de ello voy a explicar un poco lo del sensor. Aquí tenemos varios tipos de sensores, tenemos de proximidad, fotoeléctricos, estos que pillan diferentes propiedades, los LIDAR, que si mal no recuerdo es como un haz de luz, ¿no? Que calcula también distancias, si mal no recuerdo. Y bueno, podemos crear ahí sensores. Yo el que tengo creado aquí es este puntito de aquí. Este sería mi sensor, Light Sensor, que podemos editar. Podemos decir, mira, aquí tengo puesto que me calcule si hay interferencia. Bueno, este sería el haz de luz que tiene. Y claro, que me calcule si choca el haz de luz con la pieza. Entonces la pieza, cuando se pone aquí y gira en la mesa, el sensor no gira porque está en el elemento estático de la mesa. Cuando llega aquí la pieza, cruzará el haz del sensor fotoeléctrico, que es en este caso, y me dará una señal, ¿no? Con esa señal luego es con la que le digo que estos robots empiecen a soldar. Pues estos robots, si no me detectaran
si el sensor no detecta pieza, no empiezan a soldar. Por eso solo sueldan cuando está aquí la pieza, evidentemente. Y bueno, voy a hablar ahora un poco también de los bloques lógicos. Los diferentes elementos que conforman la celda le podemos poner bloques lógicos para su funcionamiento con señales. Tendrán señales internas y podrán funcionar. Entonces, yo a este ascensor, por ejemplo, le creé en su momento un bloque lógico que tiene bueno, estas entradas, abajo, arriba, abrir, cerrar, y estas salidas, para ver si está abajo, si está arriba, si está cerrado, si está abierto. Lo de abrir y cerrar es estas pestañitas, ¿no? Como lámpara del ascensor que se abre y se cierra para, bueno, para liberar la pieza y que el robot la pueda coger. Entonces aquí tenemos estas 4 tipos de señales, bueno, estas 4 entradas, cada entrada tiene asociada una señal que podemos crear aquí internamente, pero que podemos sacarlo, como ya explicaré. Entonces aquí le digo vete abajo, vete arriba, luego tenemos las actions, que bueno, aquí lo tenemos también, se pueden mover con poses, las mismas poses que teníamos antes. Yo le digo, aquí tengo por ejemplo esto, o sea, que no sé si lo tengo modelado, para ver las poses, vale, están modeladas. Pues las poses, no, vale, tengo que modelar esto. No me deja porque lo tengo está abierto. Aquí tenemos diferentes poses, como en el anterior estudio pasaba con las pinzas o la mesa. Y aquí, por ejemplo, down close, up open, o sea, close, open. En este punto lo voy a poner así cerrado. Y claro, lo podemos ir moviendo también o sea, las señales le podemos decir que se vaya a un tipo de pose, pero bueno, en este caso lo que he jugado ha sido con los ejes, ¿no? Porque, claro, igual me interesa bajar abajo y abrirlo después. Y las poses que tengo aquí creadas son down close, down open. Y yo aquí con esto le puedo decir, vale, vete abajo o arriba con esto. Si la entrada arriba es un 1, espera, esto un poco más grande. Ahí. Por ejemplo, si la entrada de abajo arriba, abajo en este caso, por ejemplo, es un 1, esto será un 1, arriba será un nota arriba, arriba será un 0, en nota arriba será un 1 también, y esto me dará un valor de 5400, que es el valor que tiene el eje del ascensor al bajar cuando está abajo del todo, ¿no? Y bueno, tampoco me voy a enrollar con esto. Aquí en los parámetros podemos calcular, o sea, meter como sensores internos del ascensor para que nos detecte, aquí en este caso, con esta tolerancia, era 5400 estaba abajo, pues entre estos rangos, como que este sensor interno se activa y luego para ver la salida, ¿no? Y si abajo está conectado al sensor abajo, entonces cuando el sensor nos detecta que está abajo, la salida nos dará 1 y si abajo, en este caso. Bueno, aquí, esto es lo que os comenté antes, aquí podemos simular como si tuviéramos un PLC, ¿no? Entonces, cada uno de estos módulos simula un PLC y aquí es donde hago todas las conexiones de las entradas, ¿no? Por ejemplo, IN1, que es la señal que crea aquí. Cuando IN1 la activo, le mando al ascensor bajar. Cuando activo IN2, lo mando arriba, etc. Entonces, voy a ver si... Bueno, voy a hacer una cosa para que lo veáis bien. Voy a poner esto a false para que no se ejecute automáticamente. Y ahora al simular no bajará el ascensor. Efectivamente se queda ahí. Vale, esto es para que veáis que si yo ahora le doy a IN1, creo que no. Si yo fuerzo IN1, esto se me deberá bajar, no sé si funciona bien. Entonces yo le doy aquí, ¿veis? Y esto luego lo voy haciendo todo mediante programación. Voy seteando las señales, las voy a poniendo a true o false. Para mandar IN2 creo que era para arriba, voy a mandar para arriba otra vez.
y voy a resetear esto. Y voy a poner el valor que tenía aquí. Voy a poner a true, que es root al principio. Vale, y claro, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, con estas señales. Pues aquí en el Path Editor, por ejemplo, si me cargo, bueno, esto es el Material Flow, que es lo que os he comentado antes en la presentación. Si me cargo aquí esta operación, sería la del robot 1 que coge la pieza y la deja en la mesa. Ahora los OLP commands son diferentes de los que teníamos aquí, ¿no? En el otro estudio. Aquí en este estudio eran, los iba poniendo así, drive device, wait device y tal. Aquí ya al estar trabajando con señales, pues voy haciendo todo esto, ¿no? Voy seteo la señal 1, que es la de abajo, pongo a false la de arriba para que no dé ningún tipo de error, luego seteo la 1, me baja, con esto le digo que espera que esté abajo, vuelvo a poner 1 a 0, con esto creo que es que abro la clampa, espera que esté abierta, tal, tal. Y así nos vamos moviendo todo el rato mediante señales, ¿no? Bueno, en lo que es la in-simulation mode. Luego, lo que tenemos es que lo que hacemos es pasar, o sea, creamos operaciones genéricas, que serían los main, a cargar aquí, donde aquí llamamos a los programas, ya sería como si fuera un poco el PLC, ¿no? Porque, bueno, en el PLC y así vamos ejecutando los diferentes programas de los robots mediante señales. Yo aquí ya le decimos, vale, llámame a la operación R1 load par. Luego digo que espere a que esté esta señal, serían las de soldadura, y luego llamo a esta otra operación, que sería la de remove, que sería cuando dejo la pieza aquí, se va, y esto vuelve a la posición inicial. ¿Y qué más? Yo creo que ya estaría más o menos un poco todo, así tocado por encima. Nada, aquí lo principal era que veáis que el tema de las señales, luego se mapean las señales, luego esto se podría conectar con TIA Portal, ¿no? Para el mapeo y ya la conexión a PLC, pero bueno, eso ya para otro webinar, no me quiero extender mucho. Y bueno, voy aquí, tengo un par de casos de usos también que había grabado para que veáis un poco aquí, por ejemplo, lo que es la soldadura al arco, aquí en el que suelda el techo al resto de la parte del coche, aquí esta operación de assembly, aquí el tema de la pintura, que bueno, aquí el tema de que vaya cambiando el color de la pintura es porque está programado para que si le das más intensidad de pintura, se vaya cambiando el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, las zonas del medio están sufriendo como su pasada y parte de la pasada del de al lado, ¿no? Entonces, va a cambiar color. Aquí, por ejemplo, si le meto otra pasada, va a cambiar de color también. Entonces podemos ir midiendo la intensidad que queremos, podemos también eh, el cono de dispersión hacerlo más pequeño, para que luego no se solapen unas capas de pintura con otras, etcétera. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Como podéis ver, este programa es muy potente y podemos hacer cualquier tipo de cosas. Bueno, luego las colisiones, ahí por ejemplo que he hecho que colisione con el vallado, con el elemento este. Pero bueno, esto ya lo he enseñado antes. Bueno, esto es más o menos donde se utiliza el programa, industrias automotrices, electrónica, logística y almacenamiento, automoción, y que, bueno, se pueden simular con procesos, podemos simular procesos robóticos, de montaje, humanos, virtual commissioning, ¿no? Como habéis visto. Y bueno, eso sería un poco todo. Hasta aquí la presentación. Bueno, gracias a los que habéis venido. No sé Muchas si gracias, Víctor. Ha sido muy interesante. Un segundito, porque por lo que veo sí que hay una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Es posible importar y exportar las señales que se necesitan en una celda? ¿Hay que ir eh, creándolas una a una? no, de hecho, sí. Lo voy a hacer aquí un momento.
No, sí, se pueden importar de un Excel. Uy, espérate, que me lío de pestaña. Aquí. Aquí, ¿no? Le darías aquí, importar señales. Lo que pasa que ahora mismo no sé si tengo robot signals. No sé si es esta. Es que tampoco quiero cargarme el modelo, pero vamos, sí. Tú tienes un Excel. Espérate. Bueno, lo voy a cargar. Da igual. Lo que pasa que no sé si las cargué ya en su momento. Pero sí, sí se pueden. Tú coges Es en un posible. Excel, mira, aquí estaría. Ahora me está diciendo que, bueno, es que ya tenía, no, estas son las de por defecto, pero sí, tú tienes un Excel con diferentes columnas, de hecho hay un Excel por defecto, lo que pasa es que no me acuerdo en qué carpeta está y igual es un poco lío y se extiende mucho, pero vamos, sí, Perfecto. tienes aquí, tú Vale. le pondrías aquí el nombre de la señal, qué tipo de señal es, input o output, y sí, puedes hacerlo en un Excel todas las señales y luego importarlas y es más cómodo. De hecho, es lo que hice yo, ¿no? En este modelo, a dar a cancelar, pero sí, sí se puede. Genial. Pues de momento no veo ninguna otra pregunta, así que quiero agradecerte, Víctor, por este webinar y quiero agradecer a todos los asistentes. No obstante, si os surgiese cualquier otra cuestión, pues os podéis poner en contacto con nosotros. Os vamos a enviar también la sesión grabada para que la podáis volver a ver. Y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y que tengáis muy buen día. Gracias, Hasta Mirela. luego, Víctor. Chao. Adiós. Adiós.